Dice el capítulo 5, Primera Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 2 y 4, o del 2 al 4. Dice el versículo 2: porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche. Va a venir como ladrón en la noche nuestro Señor Jesucristo. Pero vamos a ver para quiénes. Que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. Y esto nos lo dice a nosotros. Mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas, para que aquel día os sorprenda como un ladrón. Vuelvo a repetirlo lentamente para que lo escuchen y lo analicen. Mas vosotros, hermanos, o sea, ustedes, todos nosotros, que no estáis en tinieblas, no estamos en tinieblas, sino que la palabra de Dios dice que hemos pasado de las tinieblas a su luz. Nos ha pasado de las tinieblas a su luz admirable. Entonces no estamos en tinieblas, para que aquel día nos sorprenda como ladrón, ¿sí? Versículo 5 dice: porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día, no somos de la noche ni de las tinieblas. Por tanto, lo importante que vuelvo a mencionar, Pablo dice: no durmamos, vela, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. ¿Ok? Velemos y seamos sobrios, para que aquel día no nos sorprenda como ladrón. Entonces, vuelvo a decir, sabíamos, más bien dicho, que el día y la hora nadie lo sabía. Pero de acuerdo a las escrituras, como menciona Apocalipsis 3, como menciona Primera Tesalonicenses 5, del 2 al 6, ¿sí? Apocalipsis, que lo reveló nuestro Señor Jesucristo. Primera Tesalonicenses 5, que en donde está hablando Pablo, nos menciona que aquel día no nos debe de sorprender como ladrón, porque no somos de las tinieblas. Pero también, para que no nos sorprenda, debemos de velar y ser sobrios. Debemos de velar, debemos de guardar lo que hemos recibido, debemos ponerlo por obra, practicarlo y arrepentirnos. Pero lo más importante también dice velar, ¿sí? Para que aquel día no nos sorprenda como ladrón, para que aquel día no venga a nosotros desprevenidamente. Entonces, la iglesia va a saber el día. Amós capítulo 3, versículo 7, dice de la siguiente manera. Amós capítulo 3, versículo 7, dice de la siguiente manera. Amós 3, versículo 7. Porque no hará nada Jehová el Señor sin que revele su secreto a sus siervos los profetas. Repito una vez más, y perdón que sea repetitivo, pero que se les quede bien claro y no se les olvide, que quede sembrado esta palabra en su corazón y la retengan, porque es importante. Y no soy yo el que les estoy hablando, sino es nuestro Dios a través de su divina palabra. Vuelvo a repetir, Amós 3, versículo 7. Porque no hará nada, no va a hacer nada Jehová el Señor sin que antes, o sea, sin que revele su secreto a sus siervos los profetas, sin que revele su secreto a sus siervos los profetas. Entonces, lo del día y la hora era un secreto, pero aquí dice que él revelará, sí, o él revela su secreto a sus siervos los profetas. Seremos avisados. Entonces, de acuerdo a Amós capítulo 3, y como
hemos leído en 1 Tesalonicenses 5, del 2 al 6, ¿sí? Para nosotros, la venida del Señor no es como ladrón que viene en la noche, sino para aquellos cristianos que son, como, déjame decirlo de esta forma, como parroquia abandonada, que no tienen cura. ¿Por qué? Porque realmente no les interesa, porque realmente no se preocupan en estudiar, en escudriñar la palabra de Dios, en buscar al Señor, en estar en comunión con Él. Solo les interesa su misma persona, ¿sí? Para nosotros ese día no vendrá como ladrón. Para los verdaderos cristianos, para todos aquellos que buscan al Señor de todo corazón, para que aquellos que escudriñan su palabra, para aquellos que le buscan y le adoran en espíritu y en verdad, ¿sí? Para el cristiano fiel, ¿sí?, al Señor, aquel que diezma, aquel que ofrenda, aquel que habla de la palabra del Señor, que ama a su pastor, a su iglesia y toma como que sirve al Señor y no al hombre. Para esos obedientes y disciplinados, esos cristianos serán avisados, y la venida del Señor, nuestro Señor Jesucristo, no vendrá como ladrón en la noche, de acuerdo a Apocalipsis capítulo 3, versículo 3. No sabrás si no te arrepientes, si no vigilas y si no velas. Pero si te arrepientes, si vigilas, si velas, si estás atento, si estás escudriñando la palabra de Dios y los tiempos, como dijo Jesús, sí lo sabrás, serás avisado. En Segunda de Reyes, capítulo 2, Segunda de Reyes, capítulo 2, versículo 1 al 11, vamos a ver lo que dice acerca de Elías. Capítulo 2, versículo del 1 al 11. Dice de la siguiente manera: aconteció que cuando quiso Jehová alzar a Elías en un camino al cielo, Elías venía con Eliseo de Gilgal, o sea, iba a ser arrebatado, sí, en un torbellino, alzado hacia el cielo. Y dijo Elías a Eliseo: quédate ahora aquí, porque Jehová me ha enviado a Betel. Y Eliseo dijo: vive Jehová, y vive tu alma, que no te dejaré. Descendieron pues a Betel, y saliendo a Eliseo los hijos de los profetas, escuchen esto, y saliendo a Eliseo los hijos de los profetas que estaban en Betel, le dijeron: ¿sabes que Jehová te quitará hoy a tu señor de sobre ti? Y él dijo: sí, yo lo sé, callad. Y Elías le volvió a decir, Eliseo: quédate aquí ahora, porque Jehová me ha enviado a Jericó. Él dijo: ve y vive tu alma, que yo te dejaré. Vinieron pues a Jericó, y se acercaron a Eliseo los hijos de los profetas, o sea, aquí también hijos de los profetas, que estaban en Jericó, y le dijeron: ¿sabes que Jehová te quitará hoy a tu señor de sobre ti? Él respondió: sí, yo lo sé, callad. Y Elías le dijo: te ruego que te quedes aquí, Jehová me ha enviado al Jordán. Y él dijo: vive Jehová, y vive tu alma, no te dejaré. Fueron pues ambos, y vinieron 50 y se pararon delante a lo lejos, y ellos dos se pararon junto al Jordán. Entonces su manto los dobló y golpeó las aguas, las cuales se apartaron a uno y a otro lado, y pasaron ambos por lo seco. Cuando habían pasado, Elías dijo a Eliseo: pide lo que quieras que haga por ti antes que yo sea quitado de ti. Y dijo Eliseo: te ruego que una doble porción
de tu espíritu sea sobre mí. Él le dijo, cosa difícil has pedido. Si me vieras cuando fuera quitado de ti, te será hecho así, mas si no, no. Y aconteció que yendo ellos y hablando, y aquí un carro de fuego con caballos de fuego apartó a los dos, y Elías subió al cielo en un torbellino. Subió, fue arrebatado al cielo. Pero los hijos de los profetas, ¿sí?, lo sabían. Eliseo sabía también que Elías iba a ser arrebatado, iba a ser llevado al cielo, iba a subir al cielo en un torbellino. Elías sabía el día en que había de ser arrebatado. Elías lo sabía, por supuesto, puesto que se lo dijo a Eliseo, al igual que Eliseo y los hijos de los profetas. La iglesia será avisada a la medianoche. A la medianoche, pues, ¿a qué se refiere con la medianoche? En el momento más difícil, ¿sí?, en el momento crucial. Mateo, capítulo 25, versículos 6 al 13. Dios nos va a avisar en el momento preciso. En el momento preciso. Mateo, capítulo 25, versículo 6 al 13, dice de la siguiente manera. A la medianoche se oyó un voz, aquí viene el esposo, salid a recibirle. Hablando de las 10 vírgenes, ¿sí? Entonces, a la medianoche será avisado, se da el aviso, y dirá, y viene el esposo, salid a recibirle. Dios nos va a avisar en ese momento, a la medianoche, y el Señor va a llegar, sí, repentinamente. Por eso es que debemos de estar preparados, debemos de prepararnos, debemos de preparar nuestras lámparas. En segundo lugar, dice, no les corresponde a ustedes meterse en las cosas que el Padre ha puesto en su sola potestad. No les corresponde. Hechos capítulo 1, versículos 7 al 11, dice de la siguiente manera. Y les dijo, no os toca a vosotros saber los tiempos o las razones que el Padre puso en su sola potestad, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta el último de la tierra. Entonces, vamos a ver a qué se refirió Jesús acerca de esto, o qué dice la palabra de Dios acerca de este versículo, de esta cita. Eclesiastés capítulo 3, Eclesiastés capítulo 3, dice de la siguiente manera. Eclesiastés capítulo 3, versículo 11, dice así: todo lo hizo hermoso en el tiempo, y ha puesto eternidad en el corazón de ellos, sin que alcance el hombre a entender la obra que ha hecho Dios desde el principio hasta el fin. Eclesiastés nos habla de que el hombre, sí, por más que se ha empeñado, sí, no ha podido, sí, alcanzar a comprender, no ha alcanzado a entender la obra que ha hecho Dios desde el principio hasta el fin. Pero, ¿cuál es la razón por la que no ha alcanzado a entender? Porque no lo busca, porque no tiene comunión con él, porque no escudriña la palabra.
porque si fuera